Y vamos a iniciar con la primera presentación del doctor Armando Correa. El doctor Armando Correa es profesor del Departamento de Pediatría de Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Y también es un médico que atiende en el Hospital Ben Taub en Houston, Texas también. Él va a empezar con la primera presentación, que es actualización de vacunas polivalentes, efectividad, riesgos y futuro. Sí, gracias. Muy buenos días a todos, es un placer estar en Monterrey. El objetivo de mi plática de esta mañana es discutir las vacunas en combinación y quiero hacer hincapié, ¿verdad?, que de hecho aquí en México hemos tenido la ventaja de que por muchos años se han utilizado las vacunas combinadas y de veras que hay pocas opciones en cuanto a las vacunas individuales, sobre todo en el sector público, donde se utiliza la vacuna pentavalente combinada ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, quiero mostrarles alguna de la información, el por qué, cuáles son los beneficios de estas vacunas combinadas y también discutir si es prudente o no el empezar a aplicar la nueva vacuna hexavalente que recientemente fue aprobada aquí en México y que ha sido aprobada en Europa ya por muchos años, para ver cómo, si es posible incluirla en el esquema de inmunización básico aquí en México, así como discutir una de las vacunas combinadas que no se utilizan en el esquema público, pero que se puede utilizar en el esquema privado, que es la combinación de la vacuna triple con la de la varicela. Generalmente empiezo esta discusión con esta diapositiva. Si viéramos a un niño de 6 años que ha recibido todas sus vacunas, si diéramos estas vacunas de manera individual, ¿cuál es el número de vacunas que recibirían? Y si se ponen ustedes a pensar, verán que, a ver si, son de 32 a 40 vacunas, las cuales recibiría un niño de 6 años en esos sus primeros 6 años de vida, si recibiera cada una de manera individual. Son 32 vacunas individuales más las 5 dosis de influenza, un total de 37 vacunas si se dieran de manera individual. De ahí la importancia de dar estas vacunas de manera combinada. El número de vacunas que estamos dando continúa en aumento, como ven ustedes ahí. El reducir el número de vacunas, el número de inyecciones en sí, puede que lleve a mejorar la cobertura de inmunizaciones, ya que, como verán en la siguiente discusión, tiene beneficios tanto como al paciente, para los padres del paciente, así como para nosotros como médicos y el sector público como institución. Una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar es si combinar estas vacunas va a ocasionar un mayor número de reacciones. Lo que les quiero de una vez indicar, ¿verdad?, que se ha visto en la mayoría de estas vacunas combinadas que el tipo de reacciones que tienen al recibir tantos antígenos al mismo tiempo no es una cantidad significativa, salvo algunas excepciones, como lo vamos a mencionar en el caso de la combinación de la triple con la de la varicela. De las dos combinaciones que es importante discutir, porque vamos a pasar más tiempo discutiendo, es la pentavalente, que combina la de tosferina, tétanos y difteria con la de polio inyectable y el hemófilos influenza, ¿verdad? Esta combinación es lo que nos ha llevado a disminuir el número de vacunas en mayor cantidad. Recientemente, como les mencionaba, ya aquí en México y hace muchos años en Europa, se ha aprobado una vacuna hexavalente que combina esas 3 vacunas
o esas 5 vacunas, si le quiere uno llamar, y además agrega la hepatitis B. Y al final de esta discusión vamos a ver si se pueden combinar o tenemos que tener la hexavalente para ciertos meses y la pentavalente para otras de las dosis, y cuáles serían las posibles implicaciones de hacer eso. Este es el esquema de vacunación en Estados Unidos en los primeros 6 años de edad, ¿verdad? En Estados Unidos, al igual que en México, se recomienda dar la primera dosis de hepatitis B al nacimiento. Sin embargo, se estipula, ¿verdad?, que en ocasiones o ciertos hospitales no lo están dando al nacimiento y que en esos casos se puede dar a los 2 meses de edad. Ahora, si vemos todas las vacunas en los primeros 18 meses de edad de manera individual, aquí es donde podemos ver que la pentavalente fue una adición muy importante al esquema de vacunación, ya que combina la de la difteria, tosferina y tétanos acelular con la hemófilos influenza y con la de polio inyectable, de tal manera que estamos reduciendo el número de vacunas que estamos dando en 7. Y también nos permite, si usamos este esquema, nos permite el dar la dosis de hepatitis B al nacimiento, a los 2 meses de manera individual y a los 6 meses también de manera individual. Entonces ya veremos si esto nos permite, ¿verdad?, quizá el agregar una hexavalente aquí a los 2 meses y una hexavalente a los 6 meses que nos permita dar esa dosis de hepatitis B. En Estados Unidos se utilizan 3 dosis de rotavirus, sé que aquí en México son nomás 2 dosis, pero allá sí se utilizan 3 dosis, y aquí donde ven ustedes la de sarampión y varicela, ¿verdad?, el poder darla de manera combinada es una de las opciones que tenemos con estas combinaciones de vacunas. La vacuna pentavalente, como les mencionaba, nos permitió disminuir, aquí quitamos 2 dosis, otras 2 aquí, 2 más, y aquí una más, porque en Estados Unidos no se requiere dar una 4ª dosis de polio a los 15 a 18 meses. En Estados Unidos hay que dar una dosis de polio a los 4 años, aquí en México es suficiente si se da la 4ª dosis a los 18 meses. Ya lo veremos nuevamente más tarde en otra gráfica. Esto es lo que la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Medicina Familiar y el CDC han determinado en cuanto a las combinaciones. Básicamente lo que dicen ellos es el minimizar el número de inyecciones, nos permite, usando vacunas combinadas, nos permite el mejorar la cantidad de pacientes que están recibiendo sus dosis. Por lo tanto, si están disponibles las vacunas combinadas, hay que utilizarlas de preferencia sobre las vacunas individuales. Algunas de las ventajas de utilizar vacunas combinadas, bueno, ya lo hemos mencionado, reduce el número de vacunas que estamos dando, reduce el número de visitas que el paciente tiene que tener al consultorio, disminuye la ansiedad, algunos padres que se preocupan mucho por el número de inyecciones que reciben sus hijos, obviamente es menos molestia para el niño el recibir una en comparación de 2 o 3 dosis. Y lo más importante es que se ha visto, yo les mostraré algunas de las gráficas, que el utilizar vacunas combinadas permite que haya una mejor captura en cuanto a las inmunizaciones y que los pacientes tiendan a tener sus vacunas a tiempo. Las otras ventajas, ¿verdad?, como les mencionaba ya, la cobertura y la administración a tiempo de las vacunas. De esa manera no hay que tener tantos refrigeradores o sitios donde mantener las vacunas. Y hay quienes piensan que puede también disminuir los errores en la administración, utilizando vacunas combinadas. Desafortunadamente, pienso yo que el utilizar
una pentavalente en ciertos meses y una hexavalente en otros meses, en otras visitas, quizá pueda llevar a errores, ¿verdad? Pero en general se considera que el utilizar las vacunas combinadas disminuye el número de errores. Estas son las vacunas combinadas que están disponibles en Estados Unidos y algunas de ellas también están disponibles en México. Hay una combinación que tiene el nombre comercial, es Kenrix. Esa combina la celular de difteria, tosferina y tétanos con la de polio. Esta se utiliza en el refuerzo a los 4 a 6 años de edad porque, que les mencionaba, en Estados Unidos se requiere una dosis de polio a los 4 años. Aquí en el esquema básico de México, la cuarta dosis de polio ya se dio anteriormente. En Estados Unidos, la cuarta dosis, por lo pronto, tiene que ser a los 4 años de edad o más tarde. Si se da antes de eso, no se considera. Hay una combinación también, quizá ustedes estén familiarizados, que combina hepatitis A con hepatitis B. Esta se utiliza principalmente en adolescentes y tiene la ventaja de que son nomás 2 dosis de hepatitis B comparado con el régimen tradicional de 3 dosis y la dosis de la hepatitis A que se da 6 meses aparte. Hay la vacuna pentavalente que combina DTP, polio y hepatitis B. Esa desafortunadamente no tiene el Haemophilus influenza, entonces hay que darse el Haemophilus influenza por separado. Hay esta combinación que tiene la triple antisarampión con la de varicela, ya la mencionaremos en unos cuantos minutos. Y finalmente, las 2 vacunas que queremos discutir de manera más detallada, la pentavalente, ¿verdad?, que combina la vacuna celular de TPA y polio con Haemophilus influenza, y la hexavalente que está aprobada aquí en México, donde no solo está esas 5 vacunas, sino que se ha agregado la de la hepatitis B. De una vez de terminar esto, uno dice, bueno, tienen buena respuesta, ¿qué tal? Para no tomar mucho tiempo, les menciono, la respuesta ha sido similar al dar una vacuna combinada, una pentavalente o hexavalente, a dar las vacunas de manera individual en cuanto a respuesta de anticuerpos, en cuanto a duración de la protección y en cuanto a reacciones secundarias. No hay una diferencia importante, por lo cual la Academia de Pediatría ha recomendado que se utilicen vacunas combinadas. En Estados Unidos el problema más serio que tenemos es el número de pacientes que no han recibido sus vacunas a tiempo. Ustedes ven aquí un estudio ya casi hace 10 años, donde se vio que únicamente el 17% de los pacientes entre 2 o 3 años de edad habían recibido las 6 vacunas que se requerían, o las 6 vacunas que estaban midiendo en ese estudio. El promedio de días que estaban atrasados son casi 6 meses atrasados en cuanto a sus vacunas. Algunos de estos pacientes, como ven ustedes, tenían retraso de más de 6 meses para la vacuna del polio, el 9%, para la DTP el 16% y para el Haemophilus influenza el 20% de ellos tenían por lo menos 6 meses de retraso en su vacunación. Obviamente un problema muy serio, les soy sincero, no sé cómo estén las tasas de vacunación aquí en México, pero simplemente hacer hincapié, ¿verdad?, que incluso en Estados Unidos, como ven ustedes, muchos pacientes no han recibido sus vacunas a tiempo. Lo que se ha visto al utilizar vacunas combinadas es que los pacientes tienden a regresar y a tener mucho mejor cobertura que cuando se utilizan las vacunas monovalentes. Y el ejemplo más importante es Alemania, donde a través de los años se ha ido agregando el número de vacunas combinadas, y ustedes ven que para Haemophilus influenza, para polio, para hepatitis B, cuando se utilizaban las vacunas monovalentes en 1996, únicamente el 15% de ellos habían recibido sus vacunas a tiempo.
a los 15 meses de edad. Luego, en el 97 al 98, se utiliza una vacuna combinada de hemófilos influenza y la vacuna triple contra el polio, difteria y tosferina, y ven ustedes que mejora la cobertura para estas dos vacunas, ¿verdad? La hepatitis B, incluso también hay mejoría, aunque no está incluida en esa vacuna. Luego se van a la pentavalente, similar a la que se utiliza aquí en México, y ven ustedes la cobertura aumenta de manera importante. Y finalmente, cuando en Alemania se utiliza de rutina la vacuna hexavalente, es cuando se tiene la mejor cobertura a los 15 meses, tanto para hemófilos influenza, para polio, y así como para hepatitis. Bueno, dice uno, bueno, esos son los europeos. Si se ponen a ver, de cualquier manera estos números son muy bajos comparados con lo que vemos en México o en Estados Unidos. Pero lo que es importante es cómo ha mejorado a raíz del uso de estas vacunas combinadas. Esto se ha visto también en Estados Unidos. Este es un estudio de pacientes de 2 años en Georgia, donde se comparó la cobertura de esos pacientes en aquellos que recibían, que iban a prácticas, ¿verdad? Que iban al consultorio donde un médico utilizaba vacunas combinadas, comparado con aquel que utilizaba vacunas separadas, y ven ustedes que la cobertura es mejor en aquellos pacientes cuyos médicos utilizaban vacunas combinadas. Entonces se ha comprobado en Europa, en Estados Unidos, que el uso de vacunas combinadas lleva a una mejor cobertura. Entonces, vamos a ver cómo el uso de vacunas combinadas disminuye el número de inyecciones, ¿verdad? Si vemos un paciente de 0 a 18 meses de edad y recibe cada vacuna individualmente, serían 23 vacunas. Si se utiliza una combinación de DTPA y hepatitis B, se disminuye a 20, entonces una disminución de 3. Si se utiliza la combinación de la pentavalente que tiene hepatitis B, hay una disminución de 5 dosis menos, a un total de 18, y utilizando la vacuna pentavalente que se utiliza aquí en México, ¿verdad? Esa ven ustedes que hay una disminución de 7 dosis. Entonces, es lo que les mencionaba anteriormente, es la manera de utilizar de manera más efectiva los recursos que tenemos y mejorar la cobertura en nuestros pacientes. Bien, entonces aquí otra vez nomás a mostrar, bueno, con el uso de vacunas pentavalentes disminuimos el número de dosis que se están dando. En México se tiene la ventaja de que podemos dar la 4ª dosis de polio aquí y ya sin necesidad de dar ninguna otra dosis. Y lo otro importante es que nos permite utilizar el esquema ideal de hepatitis B. El esquema ideal, el cual dice que hay que dar la primera dosis al nacimiento, la segunda dosis en el primero o segundo mes de vida y la tercera dosis entre los 6 meses y el año de edad. Y nuevamente esta es la manera ideal de dar ese esquema. Nomás a manera breve que mencionar, ¿verdad? Un ejemplo, uno de los problemas que tenemos en las vacunas combinadas es que a veces no hay el tiempo suficiente entre dosis y dosis para que sea una dosis válida. Les pongo aquí un ejemplo, un niño que llegó a nosotros, era un niño que venía refugiado de África, no había recibido ninguna vacuna, por lo menos no teníamos ninguna vacuna, y entonces para poderlo, que él pudiera entrar a la guardería infantil, requería 3 dosis de la vacuna contra la tosferina, porque tenemos un problema de tosferina serio en Estados Unidos. Entonces nos preguntábamos cuál será la mejor combinación a utilizar en este caso para que el niño pueda entrar a esa guardería lo más pronto posible. La respuesta es desde las vacunas combinadas que están disponibles. La vacuna ideal es la pentavalente que se utiliza aquí en México, ¿verdad? Porque el problema es que la dosis de hepatitis B
entre la segunda y la tercera dosis tiene que haber 4 meses de intervalo, mientras que entonces si se utiliza aquí la hepatitis B no va a contar entre la segunda y la tercera dosis, va a haber que dar una dosis extra. Por eso aquí la pentavalente ha sido tan importante. La regla en general es que el intervalo mínimo entre dosis de las vacunas de combinación está determinado por el antígeno que tiene el intervalo mínimo más largo. Entonces, en este caso, el caso de la hepatitis B, les voy a mostrar aquí el intervalo, ¿verdad? Si uno está dando una combinación que contiene hepatitis B, hay que esperar 8 semanas entre la segunda a la tercera dosis. Si utiliza uno el que tiene hemófilos influenza y polio, el intervalo entre la segunda y tercera dosis es solo 4 semanas. Entonces, en ese paciente, ¿verdad? Ven ustedes que lo podemos llevar de que esté listo para la guardería en tan solo, serían 4 semanas, y luego 4 semanas más, en 3 meses estaría listo para ir a la guardería, mientras que aquel que recibe una combinación que tiene hepatitis B tiene que tener por lo menos 2 meses entre la segunda y la tercera dosis. Entonces, como ya hemos mencionado, para disminuir el número de inyecciones hay que utilizar las vacunas combinadas. De manera ideal, esto simplemente lo menciono como manera ideal, el utilizar la misma vacuna contra la tosferina es importante, de que sea de la misma casa comercial, eso es de manera ideal. Si no se tiene de la misma casa comercial, se pueden utilizar cualquiera otra vacuna que tenga esa combinación, y entonces no es necesario siempre utilizar el producto de una casa u otra casa comercial. Creo que tenemos que mejorar un poquito el sistema, ¿verdad?, para llevar récord de estas vacunas. Sobre todo si aquí en México se empieza a utilizar la vacuna hexavalente, va a haber que modificar un poco la cartilla de inmunizaciones para poder marcar qué pacientes recibieron pentavalente, qué pacientes recibieron hexavalente, porque el intervalo entre dosis y dosis puede ser significativo. Uno de los problemas también en Estados Unidos es la cantidad de dinero que se recibe utilizando vacunas combinadas comparado con el utilizar vacunas separadas. La realidad de las cosas es que la mayoría de los seguros pagan por cada dosis de vacuna que se recibe. Entonces, el utilizar vacunas individuales lleva a una cantidad, un reembolso mucho mayor que el utilizar una vacuna combinada, y eso se está ya modificando en Estados Unidos y espero que también sea el caso en México. Lo importante es qué vacunas recibieron y no si se dieron de manera individual o si se dieron de manera combinada. Bien, esto nomás mencionar para aquellos pacientes de ustedes que por algún motivo tengan la posibilidad de irse a Estados Unidos. Como les quiero mencionar, en Estados Unidos todavía se requiere que la cuarta dosis de polio sea entre los 4 y 6 años de edad. La dosis que ustedes dan aquí a los 18 meses de edad no cuenta en Estados Unidos. Hay muchos de nuestros pacientes que reciben esa dosis, pero no cuenta para su esquema de vacunación. Entonces, eso es importante. Si tienen algún paciente de ustedes que va a ir a Estados Unidos a estudiar, el ver que hayan recibido una dosis de polio entre los 4 y los 6 años de edad. Bien, un minuto aquí en la vacuna de la combinación de sarampión, paperas y rubiola con la varicela. Obviamente aquí en México todavía no se requiere de manera obligatoria la vacuna de la varicela, aunque se está disponible. En Estados Unidos sí es un requerimiento el darla al año y a los 4 años de edad.
Y obviamente para aquellos de ustedes que la quieren utilizar esta combinación en el sector privado, es importante el conocer algunos de los efectos secundarios. En cuanto a su respuesta inmunogénica, es excelente, es lo mismo que si se diera MMR separado de la vacuna de la varicela. En cuanto a sus reacciones secundarias, son prácticamente las mismas, con una excepción. La primera dosis, si la primera dosis se da la vacuna combinada MMR varicela, hay una mayor frecuencia de convulsiones febriles. Aproximadamente 1 de cada 9,000 dosis de esta vacuna va a tener una convulsión febril. Es importante, bueno, pues es más de lo que se ve con la segunda dosis. Hay quienes dicen, bueno, en la primera dosis doy separados, la varicela, MMR separado, y con la segunda dosis doy la combinación. Y eso es lo que muchos pediatras en Estados Unidos están haciendo por el temor a esas convulsiones febriles. La realidad es que el CDC ha dicho que entre los 12 y 47 meses de edad, la primera dosis puede ser la vacuna individual, MMR y varicela separadas, o utilizar esta combinación, que no hay preferencia una sobre otra, pero sí hay que advertir a los pacientes, ¿verdad?, el riesgo de convulsiones febriles. Para la segunda dosis, cualquier dosis después de los 48 meses de edad, el uso de la vacuna combinada es preferible. Nuevamente para disminuir el número de vacunas y porque estas convulsiones febriles no se han visto en ese grupo de edad. Entonces, nuevamente mencionar, si hay un mayor número de convulsiones febriles con la primera dosis, si se utiliza la vacuna combinada, y les soy sincero, yo todavía la utilizo, sobre todo en aquellos pacientes que están muy atrasados en sus vacunas y que les tengo que dar 4, 5, 6 al año de edad, prefiero utilizar esta vacuna combinada, entendiendo que el riesgo de convulsión febril es mayor. Bien, los últimos minutos quiero nomás repasar un poquito cómo se va a ver el esquema ahora que en México está disponible una vacuna hexavalente. Obviamente no sabemos si el sector público la va a adquirir de manera rutinaria o no, pero simplemente ver cómo se va a ver ese esquema, ¿verdad? Si damos la dosis de hepatitis B al nacer, que es la manera ideal, que es la manera en que se recomienda aquí en Estados Unidos, entonces podemos dar la vacuna hexavalente a los 2 y a los 6 meses de edad. A los 2 meses de edad está cubriendo hepatitis B y está cubriendo las otras 5 enfermedades que se cubren por la vacuna pentavalente, y a los 6 meses de edad es lo mismo. Entonces tendríamos que tener la vacuna hexavalente para los 2 y los 6 meses de edad, y luego la pentavalente darla a los 4 meses de edad y a los 18 meses de edad. Digo, no parece mayor problema, podemos tener mitad de nuestra vacuna como pentavalente, mitad como hexavalente y darla de esta manera. Pero si se ponen ustedes a ver, aquí es donde me preocupa a mí que pudiera haber algo de confusión. ¿Qué pasa con el paciente que viene atrasado? ¿Qué pasa con el paciente que nació en el pueblo, allá donde no le dieron la vacuna de la hepatitis B al nacer? ¿Cómo es que vamos a dar ese esquema? Y en ese caso, ¿verdad? Lo que pudiera ocurrir es que la diéramos la hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad, lo cual nos va a dar una dosis extra de hepatitis B. Van a recibir 4 dosis, una al nacer, y a los 2, 4 y 6 meses de edad, una dosis extra de hepatitis B, lo cual no es problema, pero yo creo que sí dar una quinta dosis de hepatitis B es un poquito difícil de justificar, por lo cual tendríamos que tener todavía la pentavalente en nuestro consultorio para cubrir esa dosis a los 18 meses de edad. La otra opción, como les mencionaba, ¿verdad?, es aquel paciente que no recibió su dosis al nacimiento porque no estaba disponible, porque el hospital donde nació no lo administró, por cualquier motivo. En este caso, ¿verdad?, el utilizar una vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad nos va a dar
las 3 dosis de hepatitis B que el paciente requiere, las 3 dosis de la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses y únicamente sería en ese caso necesario utilizar una dosis de vacuna pentavalente a los 18 meses de edad. Y finalmente, nomás comparar aquí el esquema de inmunizaciones, no se ve muy claro, ¿verdad?, la diferencia entre Estados Unidos y México. Simplemente marcar, ¿verdad?, el uso de vacuna pentavalente en México es ya rutinario. En Estados Unidos todavía cada una de estas vacunas, como ven ustedes, está por separado y la gran diferencia es la vacuna del polio, la cual la cuarta dosis en Estados Unidos se tiene que dar entre 4 a 6 años de edad, mientras que la cuarta dosis de polio aquí en México se da como parte del esquema pentavalente a los 18 meses de edad. Entonces, si ese paciente va a ir a la escuela a Estados Unidos, va a tener que recibir una dosis extra de vacuna con el polio. Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias.